El grupo de investigaciones especializado Juan Miguel Angarita ofrece a ustedes la más cordial bienvenida a la clase número 27 del ciclo de capacitaciones en Derecho Penal para criminalistas. Mi nombre es Hernán Andrés Suárez Uribe, su capacitador, y les agradezco a todos los presentes por su asistencia. El día de hoy vamos a hacer la tercera parte de la actividad relacionada con las medidas de aseguramiento. Venimos desarrollando esto desde hace ya 3 jornadas. En la primera jornada nosotros pues presentamos todo el tema relacionado con las clases de medidas de aseguramiento, qué son las medidas de aseguramiento, cuáles son los fines que persiguen las medidas de aseguramiento. La clase de ayer profundizamos esos fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Dijimos que ella busca, en términos generales, garantizar la seguridad de la sociedad, la seguridad de la víctima, la integridad probatoria y operativa del procedimiento penal y además busca mitigar el riesgo de comparecencia. Y la clase de ayer finalizamos con un esquema en el cual nosotros resumimos los requisitos estructurales de una medida de aseguramiento privativa de la libertad y anunciamos que el día de hoy íbamos a hablar de la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión por la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia del procesado y planteamos algunos principios relacionados con ese tipo de medidas de aseguramiento. El día de hoy vamos a hablar de varias circunstancias, entre esas la sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento y de la misma manera hablaremos de el vencimiento de términos de las medidas de aseguramiento que traen como consecuencia la libertad del procesado. Bien. Entonces, iniciemos nuestra actividad. Pasemos a la primera diapositiva, por favor. Bueno, el día de ayer nosotros resumimos el esquema básico que se requiere verificar para la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Dijimos que una medida de aseguramiento privativa de la libertad tiene 4 presupuestos. Unos presupuestos argumentativos, unos presupuestos probatorios, unos presupuestos objetivos relacionados con la conducta, unos finalmente relacionados con unos intereses constitucionales que se pretenden reivindicar y mantener con la vigencia de la medida de aseguramiento. Cuando hablamos de los presupuestos argumentativos de la medida de aseguramiento, indicamos que el fiscal tiene una carga puntual dentro del procedimiento. Esa carga del fiscal al interior del proceso está orientada a cumplir una serie de protocolos, una serie de, digamos, información que el fiscal tiene que arribar a la audiencia preliminar a efectos de que la misma, digamos, sea exitosa para el ente acusador, en el sentido de que lo que busca el ente acusador es que se imponga una privación de la libertad al procesado o que se impongan una serie de deberes constitutivos de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. La argumentación entonces del fiscal tiene que estar encaminada a indicar que en el momento de la solicitud de la medida de aseguramiento ya se formuló una imputación en contra de la persona, que esa persona está plenamente identificada, plenamente individualizada y que los hechos por los cuales fue llamada a una imputación son hechos jurídicamente relevantes de conducta punible y que como consecuencia de esa imputación relacionada con esos hechos jurídicamente relevantes de conducta punible, pues se hace necesario que esta persona sea sometida al régimen de una medida de aseguramiento, bien sea privativa de la libertad o no privativa de la libertad, con la finalidad de que se cumpla un fin constitucional, como ya lo mencionamos el día de ayer, acreditando entonces que la persona es
probablemente autora o partícipe de la conducta punible y que su libertad pone en riesgo a las víctimas, pone en riesgo a la comunidad o pone en riesgo la integridad probatoria y operativa del procedimiento penal o representa un riesgo de no comparecencia para la administración de justicia. Entonces, la Fiscalía tiene una carga argumentativa bastante fuerte. Repito, no solamente la Fiscalía, sino las víctimas también están legitimadas para la solicitud de imposición de una medida de aseguramiento, tanto privativa de la libertad como no privativa de la libertad. Decíamos también que la Fiscalía tiene que cumplir unos presupuestos probatorios. Esto es que a partir de elementos materiales probatorios de evidencia física o de información legalmente obtenida en la etapa de indagación preliminar, tiene que entrar a acreditar adecuadamente pues la materialidad de la conducta punible. O sea, tiene que demostrarle al juez de control de garantías, así sea en un grado mínimo digamos, de certeza, dentro de las diversas hipótesis posibles en un grado mínimo de certeza, una hipótesis seria relacionada con la existencia de una conducta punible. Poníamos ayer el ejemplo del delito de peculado. Como mínimo, la Fiscalía tiene que acreditar en una solicitud de medida de aseguramiento por el delito de peculado que la plata de la entidad pública o la plata de la administración pública se perdió. Pues sin esa pérdida, sin esa materialidad de la conducta punible, desde luego no sería posible entrar a inferir razonablemente, así sea en grado de probabilidad, la existencia de una conducta punible. De la misma manera, tiene la Fiscalía el deber, en ese caso concreto del delito de peculado, como mínimo de acreditar que el imputado es un sujeto activo cualificado, esto es, que es servidor público, porque recuerden ustedes que este tipo penal es un tipo penal en el que el sujeto activo tiene que tener esa condición particular. Entonces, la carga probatoria de la Fiscalía está orientada a la acreditación mínima de los elementos estructurales de la conducta punible, no solamente los elementos del tipo objetivo, del tipo subjetivo, sino también acreditar adecuadamente que se produjo un fenómeno de antijuridicidad material y un fenómeno de culpabilidad. Esto es que la persona pues es imputable, acreditar también que la persona conocía la antijuridicidad de su conducta y acreditar que la persona tenía la posibilidad en términos concretos de comportarse de una manera diferente. Obviamente, los fiscales tienen que abstenerse de solicitar medidas de aseguramiento cuando son conscientes de la existencia de alguna circunstancia que excluya la existencia de la conducta punible o de una circunstancia eximente de responsabilidad penal. La Fiscalía entonces también tiene que acreditar pues que existen elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida que permite inferir que el imputado fue el autor, el coautor propio o impropio, el determinador, el cómplice o el interviniente en la realización de la conducta punible. O sea, que es autor o partícipe en la conducta punible. Tienen que haber elementos de prueba incriminatorios, así sea en grado de probabilidad. Recuerden que, como lo mencionábamos el día de ayer, para la solicitud de imposición de una medida de aseguramiento, el fiscal no tiene el deber de acreditar más allá de toda duda la existencia de la conducta punible y la autoría o participación del imputado. Aquí solamente estamos hablando en términos de inferencia razonable, esto es, en términos de probabilidad de existencia de la conducta y en términos de probabilidad de la autoría o la participación del imputado en la conducta punible. Desde luego, el fiscal tiene como mínimo carga de acreditar a través de los elementos materiales probatorios, pues la plena identificación del imputado, sin la cual, pues el juez de control de garantías no sabría a qué persona imponer la medida de aseguramiento. Entonces, existen unos requisitos probatorios que no solamente se agotan en punto de la acreditación de la materialidad de la conducta, en punto de la acreditación de una presunta autoría o participación del imputado, en punto de la acreditación de la plena identidad del imputado, sino que estos presupuestos probatorios se verifican a lo largo de todo el procedimiento de solicitud de medida de aseguramiento porque el fiscal tiene, digamos, otras cargas probatorias relacionadas con los fines constitucionales. Y es que el fiscal no solamente tiene que indicar
desde el punto de vista argumentativo que existen unos fines constitucionales, sino además probar que esos fines constitucionales son ciertos, son reales, son concretos, son ontológicamente perceptibles. Bueno, decíamos que un tercer presupuesto para la imposición de una medida de aseguramiento es un presupuesto de carácter objetivo. Ese presupuesto de carácter objetivo es un presupuesto ya relacionado es con la calificación jurídica provisional de la conducta imputada al procesado. Ese presupuesto objetivo, entonces, implica que la medida de aseguramiento no procede en todos los casos, solamente procede cuando los delitos tienen una connotación grave. Eh, Esto implica entonces que desde el punto de vista del presupuesto objetivo, las medidas de aseguramiento son procedentes cuando la investigación y la imputación se realiza por delitos de competencia de los jueces penales especializados o en los casos de los delitos contra los derechos de autor previstos en el título octavo del libro segundo del Código Penal. También cuando la pena mínima prevista para la conducta imputada eh, no es inferior a 4 años. Es decir, en el quantum mínimo del delito, la pena prevista es de 4 años. Y también es importante indicar que uno de los presupuestos objetivos también verificables en esta audiencia es cuando la persona ha sido capturada por delitos o contravenciones dentro de los 3 años anteriores, a menos que la persona haya sido absuelta o que se haya producido la preclusión de la investigación. O que se haya producido, por ejemplo, un archivo por atipicidad de la investigación. En esos casos concretos, pues ese presupuesto objetivo desaparece. Haciendo una claridad, la hicimos el día de ayer, y es que la calificación jurídica provisional dada por el fiscal a la conducta punible en la audiencia de imputación no es suficiente para inferir la necesidad, la razonabilidad de una medida de aseguramiento. El fiscal puede, como lo decíamos el día de ayer, imputar los 600 y pucho delitos contemplados en el libro segundo del Código Penal, pero no por eso se tiene que inferir la existencia de una necesidad de imposición de medida de aseguramiento. Esa calificación jurídica provisional entonces tiene que estar asociada pues a los presupuestos probatorios, a los presupuestos argumentativos y además asociada a un fin constitucional que el fiscal tiene el deber de argumentar, de proponer de manera adecuada, de manera organizada, de manera precisa, comprensible para el juez de control de garantías, comprensible para la defensa. Y ese fin constitucional que persiguen las medidas de aseguramiento, que siempre lo hemos mencionado a lo largo de estas 3 sesiones, es o el peligro para la víctima, o el peligro para la comunidad, o el peligro para la integridad probatoria u operativa del procedimiento, o el riesgo de no comparecencia al procedimiento penal. Con una particularidad, y es que el fiscal, para obtener la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, no solamente tiene que exponer el fin constitucional que persigue, sino probar que ese fin constitucional existe a partir de elementos materiales probatorios, de evidencia física, de información legalmente obtenida. Probar que esos fines constitucionales existen y, en el caso de las medidas privativas de la libertad, que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar el cumplimiento de ese fin constitucional perseguido por la medida de aseguramiento. Porque cuando las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son suficientes, en ese caso, el juez de control de garantías tiene que entrar a imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Porque recuerden ustedes, la libertad del procesado es la regla general. La libertad es coherente con el principio según el cual el procesado debe ser tratado como inocente a lo largo de todo el procedimiento penal y pues obviamente la privación de la libertad es la contrapartida del trato de inocente que merece la persona sometida a la acción penal.
Desde luego, también el fiscal en relación con los fines constitucionales tiene que acreditar ante el juez de control de garantías que va a tomar la decisión que ese fin constitucional no solamente se verifica en el momento de imposición de la medida de aseguramiento, en el momento en que se solicita y se impone la medida de aseguramiento, sino que ese fin constitucional se va a verificar o se va a prolongar por un lapso determinado de tiempo. Esto es que a futuro ese fin constitucional se va a mantener, ese fin constitucional no va a desaparecer, de tal manera el fiscal tiene que mostrarle cómo en un tiempo posterior a la imposición de la medida de aseguramiento el fin constitucional permanece. Y ese es un análisis que tiene que realizar el juez en cada caso concreto para establecer si el imputado con su libertad amenaza, por ejemplo, con la realización de nuevas conductas punibles que afecten a la comunidad, que afecten a las víctimas, o, por ejemplo, amenaza con ocultar, con distraer, con destruir los elementos materiales probatorios, con obstaculizar la acción investigativa del ente acusador o obstaculizar la acción de la justicia, el riesgo de obstrucción a la justicia, o finalmente si la persona a futuro amenaza con no comparecer al procedimiento. Eso a partir pues, de los criterios que nosotros señalamos el día de ayer, que son criterios a partir de los cuales se infiere la existencia de ese fin constitucional y frente a los cuales nosotros tenemos como defensores una carga crítica en la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, por cuanto lo que nosotros hacemos como defensores es centrar nuestra atención, enfocar nuestra atención en el correcto desarrollo de la actividad argumentativa del fiscal y en el correcto desarrollo de la actividad probatoria del fiscal, a efectos de que si el fiscal o el solicitante, la medida de aseguramiento, que puede ser la víctima o el representante de víctimas, falla en su argumentación o falla en la acreditación de la inferencia razonable, de autoría o participación, de la materialidad de la conducta punible, de la plena identidad del imputado, de los fines constitucionales, pues en esos casos nosotros exponemos de manera vehemente esas circunstancias a fin de obtener que el juez no imponga las medidas de aseguramiento o subsidiariamente imponga unas medidas de aseguramiento menos restrictivas a las solicitadas por el otro extremo de la relación procesal. Entonces, este es el esquema, digamos, básico que resume una solicitud de medida de aseguramiento. El fiscal tiene que cumplir entonces con la carga de proponer este esquema desde el punto de vista argumentativo y además tiene la carga de probar la existencia de este esquema. ¿Qué es lo que hace la defensa en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento? Pues verificar cuál de estos cajoncitos o cuál de estos elementos integrantes de la solicitud falta. La falta de alguno de estos elementos integrantes de la solicitud de medida de aseguramiento traerá como consecuencia el fracaso de la petición elevada por el fiscal y, por lo tanto, la libertad inmediata del imputado. Bien. Por experiencia tengo que decir que las audiencias de medida de aseguramiento no son fáciles. O sea, no basta con conocer este esquema, no basta con manejar la norma, no basta con esa postura crítica de la defensa, porque en la práctica a la audiencia de medida de aseguramiento, por lo general la defensa, salvo que haya tenido la oportunidad con anterioridad de preparar adecuadamente esta audiencia con su equipo de investigación, la defensa llega huérfana a estas diligencias, porque primero llega a enterarse cuáles son las razones por las cuales va a ser investigado su cliente. Recuerden ustedes que la audiencia de imputación es un acto de mera comunicación donde se dice cuáles son los hechos a partir de los cuales se va a investigar a una persona por parte de la jurisdicción penal. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, pues la defensa llega huérfana. Y cuando a esa audiencia de imputación se le acompaña una audiencia de medida de aseguramiento, también lo más probable es que la defensa llegue desprovista de elementos materiales probatorios, de evidencia física o de información importante para desvirtuar la solicitud de la fiscalía y por lo tanto atacarla eficazmente. Es por esa razón
que la experiencia le dice a uno que hay que buscar en el juez de control de garantías la mayor empatía para que éste le dé el tiempo suficiente a la defensa para que prepare su argumentación. Y además de preparar su argumentación, para que prepare la presentación de elementos materiales probatorios de descargo, no frente a la responsabilidad penal, sino frente a los elementos de la medida de aseguramiento, porque el tema de la responsabilidad penal concretamente no es un asunto de la audiencia de medida de aseguramiento, aunque estas audiencias en la práctica se dice que son mini juicios, pero el tema de la responsabilidad penal es un asunto ya de la audiencia de juicio oral, donde sí se debate la ocurrencia y la autoría o participación de el imputado en el delito. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Las medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión se pueden sustituir por la privación de la libertad del procesado en su lugar de residencia, a lo cual, digamos, en términos generales se le ha denominado la detención domiciliaria, es decir, en el lugar donde habita la persona. Esto presenta pues bastantes dificultades, sobre todo cuando los delitos se cometen en el ámbito doméstico. Recuerden ustedes que, por ejemplo, delitos como la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, que en algunos casos ocurren en el ámbito doméstico, pues sería, digamos, desde toda perspectiva jurídica, gravísimo que un juez de control de garantías ponga al procesado en el lugar de residencia donde también habita la víctima, amenazando con que la víctima vuelva a ser lesionada en su integridad física, en su integridad psicológica, en su integridad sexual, etc. Entonces, la detención domiciliaria es una medida de aseguramiento privativa de la libertad, porque existe en efecto una privación de la libertad que se impone cuando, para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, resulta suficiente, resulta adecuado, resulta proporcional la detención domiciliaria. Esto es, cuando con la detención domiciliaria no se pone en riesgo a la comunidad, cuando con la detención domiciliaria no se pone en riesgo a las víctimas, cuando con la detención domiciliaria se garantiza la comparecencia del imputado al proceso o al cumplimiento de la pena, o cuando con la detención domiciliaria se garantiza la integridad probatoria y operativa del procedimiento. En esos casos concretos procede la detención domiciliaria, salvo algunas restricciones especiales que tiene el parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 del año 2004, que prohíbe la detención domiciliaria para algunas conductas punibles. Por ejemplo, prohíbe la detención domiciliaria para las conductas punibles que son de competencia de la justicia penal especializada, para las conductas punibles relacionadas con actos de corrupción, acorde con la ley 1474 del año 2011, por ejemplo, delitos de peculado, cohecho, concusión, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Prohíbe expresamente la detención domiciliaria para juicios de corrupción, prohíbe expresamente la detención domiciliaria cuando la conducta que se investiga son conductas punibles contra la autonomía, contra la integridad, contra la libertad y formación sexuales, es decir, el acceso carnal violento, el acto sexual violento y todas esas conductas que encontramos conocidas como delitos sexuales a partir del artículo 206 del Código Penal, no admiten la detención domiciliaria, entre otras muchas señaladas en el parágrafo del artículo 314 de la Ley 906, frente a las cuales está expresamente prohibida la detención domiciliaria y, en ese caso, si se impone una medida de aseguramiento, la misma corresponderá a una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, lo cual no implica dos cosas. Uno,
que si una medida de aseguramiento no privativa de la libertad en esos delitos graves es suficiente para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, pues se debe imponer la medida de aseguramiento no privativa de la libertad. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia también han dicho que a pesar de que nos encontremos en un caso de los mencionados en el parágrafo del artículo 314 de la ley 906, cuando la detención domiciliaria es suficiente para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, el juez de control de garantías tiene que imponer la detención domiciliaria cuando es suficiente para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales. O sea, esas prohibiciones son prohibiciones en términos generales, pero la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que solo si se garantizan intereses constitucionales son procedentes las medidas de aseguramiento y que la gradualidad de la medida de aseguramiento depende del cumplimiento del fin constitucional, de tal manera que si la detención domiciliaria es suficiente, así estemos en un juicio por actos de corrupción, pues se podrá imponer, por ejemplo, una detención domiciliaria en punto de, o teniendo en cuenta que la misma resulta suficiente para garantizar el fin constitucional. La detención domiciliaria, ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho también la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que no es una medida que anticipe la ejecución de la pena. No es una medida que anticipe la ejecución de la pena. Es por esa razón que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad pues no pueden estar orientadas a un castigo prematuro al procesado. Están orientadas es precisamente a garantizar que éste no atente contra determinados intereses constitucionales. Por eso esas restricciones incorporadas en el parágrafo de la ley, en el parágrafo del artículo 314 de la ley 906, pues son restricciones ahí planteadas frente a determinados delitos, pero el abogado defensor tiene que plantear en la audiencia de solicitud de imposición de la medida de aseguramiento cómo con las no privativas de la libertad o con la domiciliaria resulta suficiente. Y en ese caso, a partir del juicio de gradualidad que realiza el juez, pues es que puede eventualmente obtener para el procesado este tipo de medida de aseguramiento menos invasiva que la internación en establecimiento de reclusión. Es importante también indicar que la detención domiciliaria comporta los permisos de desplazamiento humanitarios del procesado. Esto es cuando el procesado requiere ir al médico, requiere cumplir sus citas médicas, cuando el procesado tiene que comparecer a las audiencias, pues la medida de detención domiciliaria le permite a esta persona desplazarse libremente a ese tipo de actividades, desde luego con el control, con la vigilancia y con la coordinación del INPEC, que es la entidad competente para la vigilancia de la detención domiciliaria, la cual en algunos casos además está asociada a otro tipo de mecanismos para garantizar que el INPEC pueda realizar esa vigilancia, como por ejemplo en aquellos casos en los que el juez de control de garantías impone la detención domiciliaria y además obliga a la persona a someterse a mecanismos de vigilancia electrónica. También la detención domiciliaria comportará, si el juez de control de garantías así lo concede, el permiso de desplazamiento a los lugares de trabajo del procesado. Pero el permiso de trabajo tendrá que ser objeto de una audiencia posterior a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, donde el defensor debe acreditar que la realización de actividades laborales no pone en riesgo la continuidad de los fines constitucionales protegidos con la medida de aseguramiento, caso en el cual el juez de control de garantías permitirá a la persona desplazarse a ese lugar determinado de trabajo en unos horarios, en unas jornadas específicamente señaladas y acreditadas en esa audiencia posterior. Bien, la detención domiciliaria entonces es una medida que sustituye
la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión en 5 casos planteados en el artículo 314 de la ley 906. Entonces, miren cómo el primer caso es relacionado siempre con los fines constitucionales, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia del procesado, lo cual tiene que ser adecuadamente argumentado por quien solicita la medida o por quien se opone a la medida de internación en establecimiento carcelario. Esto es, debe ser planteada entonces por la defensa. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años de edad, pues en esos casos también procederá a la detención domiciliaria, a menos que la personalidad del imputado ponga en riesgo los fines constitucionales que se persiguen con la medida de aseguramiento. Cuando a la imputada le falten 2 meses o menos para el parto, y luego de que tiene el bebé, pues tendrá 6 meses posteriores a la fecha del nacimiento. Esto es también por razones de protección a los intereses constitucionales de superior rango de los niños, del recién nacido, que requiere pues la presencia de su mamá en el proceso o en la etapa de lactancia. Cuando la persona del imputado presenta una enfermedad grave, dice el artículo 314 de la ley 106, previo dictamen de peritos oficiales. La Corte Constitucional sobre esa expresión peritos oficiales se pronunció indicando que con la presentación de peritazgos particulares también se puede acreditar la viabilidad de la detención domiciliaria. Esto es que no solamente el Instituto Nacional de Medicina Legal es el competente para determinar si la enfermedad de la persona es incompatible con la reclusión en establecimiento carcelario, sino que peritos particulares, médicos forenses, psicólogos, psiquiatras forenses, pueden eventualmente dictaminar la incompatibilidad de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para efectos de obtener una detención domiciliaria como medida sustitutiva de la reclusión. Y en el numeral quinto, pues se habla de la condición de padre, perdón, de madre cabeza de familia. Eh, en la imputada. Esto es cuando la imputada es madre cabeza de familia. En esos casos, la Corte Constitucional ha dicho que hay otros intereses constitucionales ajenos al procedimiento penal que se verán afectados con la medida de aseguramiento y por lo tanto esos otros intereses constitucionales, los derechos de los niños, que por disposición constitucional son prevalentes sobre los derechos de los demás, en esos casos de la condición de padre o madre cabeza de familia, pues se podrá decretar la detención domiciliaria. Aclaro, la norma original indica que esta medida procede para la persona que ejerce la condición de madre cabeza de familia. La Corte Constitucional dijo que ese concepto madre cabeza de familia se aplica también al padre o al hombre que ejerce la condición de cabeza de familia, cuando existen intereses de menores de edad comprometidos con la realización de la medida de aseguramiento. Entre esas circunstancias puntuales, cuando, por ejemplo, el otro padre o madre, o sea, la persona que se encuentra en libertad, no está cumpliendo con las obligaciones alimentarias o está en la imposibilidad física, en la imposibilidad económica, en la imposibilidad mental de cumplir de cumplir con la obligación alimentaria y de asumir la custodia y el cuidado personal de los niños. En esos casos se puede decretar la detención domiciliaria, porque cuando la fiscalía acredita que, a pesar de que esta persona ejerce la custodia y cuidado personal del niño, pero que el otro padre o madre tiene la capacidad de asumir esa custodia y cuidado personal del niño y además de suministrar los recursos necesarios para la subsistencia en términos dignos del menor, pues en esos casos el niño se pondrá a disposición de el otro padre o madre y la persona que está siendo sometida a la medida de aseguramiento, pues probablemente será remitida a un establecimiento de
reclusión. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, la detención domiciliaria es una de las medidas restrictivas de la libertad. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad se pueden revocar o se pueden sustituir a solicitud de cualquiera de las partes. Esto es, a solicitud de la Fiscalía o de la Defensa. Lo que acabo de decir implica que una vez se impone una medida de aseguramiento y el auto que impone la medida de aseguramiento queda infirme, tanto la defensa como la fiscalía tienen la facultad posterior de solicitar una nueva audiencia ante un juez de control de garantías para que ese juez de control de garantías estudie si es procedente o no la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento. Para la revocatoria de una medida de aseguramiento se requiere tener claro cuál fue el argumento planteado por el juez de control de garantías que la decretó. Esto es, ¿cuál fue el delito en materia de la imputación? ¿Cómo el juez de control de garantías llegó a la conclusión de que existía una inferencia razonable de autoría o participación en ese delito? ¿Cómo el juez de control de garantías llegó a la conclusión de que existe, en términos de probabilidad, la materialidad de esa conducta punible? Y cómo el juez de control de garantías llegó a la conclusión de que la medida de aseguramiento resultaba necesaria, adecuada, urgente y proporcional para garantizar el cumplimiento de un fin constitucional. ¿Esto qué implica? Que para uno ir a una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, tiene que conocer muy bien los elementos estructurales de la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Porque si uno desconoce la estructura básica que fundamenta la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, pues ir a una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento es un acto eminentemente infructuoso. La revocatoria de una medida de aseguramiento depende de que quien solicita que se revoque la medida de aseguramiento acredite que ha desaparecido alguno de los elementos estructurales de la medida de aseguramiento. Esto es, que acredite que ha desaparecido la inferencia razonable de autoría o participación en la conducta punible, que ha desaparecido la materialidad de la conducta punible, como por ejemplo en un caso por homicidio cuando aparece el muerto, que acredite que han desaparecido los fines constitucionales de la medida de aseguramiento. Esto es, que la persona no representa ya un peligro para la comunidad, no representa ya un peligro para las víctimas o un riesgo de comparecencia o un riesgo de obstrucción a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer quien solicita la revocatoria de medida de aseguramiento? Pues determinar cuál de los elementos estructurales o fundantes de la medida de aseguramiento ha desaparecido, para ir a la audiencia a decirle al juez: señor juez, desapareció este elemento estructural y además acredito la desaparición de ese elemento estructural con este elemento material probatorio, con esta evidencia física o con esta información legalmente obtenida, que trae como consecuencia indefectible que usted pueda concluir, señoría, que ha desaparecido determinada circunstancia que justificó la imposición de la medida de aseguramiento. Esos elementos materiales probatorios, esa evidencia física que se presenta a la solicitud de revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento, tiene que ser nueva, tiene que ser sobreviniente, tiene que no haberse considerado en el momento de la imposición de la medida de aseguramiento. Tienen que ser elementos completamente nuevos. Un testigo que apareció que dijo que la persona imputada no cometió la conducta punible, un documento que descarta su autoría o participación en la conducta punible, o un documento o cualquier evidencia física que
descarta la perduración, descarta la permanencia, perdón, de el fin constitucional con el cual se impuso la medida de aseguramiento. Si ese elemento material probatorio tiene la contundencia persuasiva para llevar al juez a la convicción de que ha desaparecido ese elemento estructural de la medida de aseguramiento, indefectiblemente el juez de control de garantías decretará la revocatoria de la medida de aseguramiento y como consecuencia la libertad del procesado. No obstante, en algunos casos, a estas audiencias reguladas por el artículo 318 de la Ley 906, no se va a solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, sino la sustitución de la medida de aseguramiento por una menos restrictiva de la libertad o menos invasiva, como es la detención domiciliaria, o por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. En ese caso concreto, cuando se va a solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento, el elemento material probatorio, la evidencia física nueva que se allegará a esa solicitud ante el juez de control de garantías, tendrá que ser indicativa de que las medidas de aseguramiento menos restrictivas de los derechos, menos restrictivas de la libertad, menos restrictivas de la dignidad del procesado, son suficientes para garantizar la vigencia de los intereses constitucionales perseguidos por la medida decretada por el juez de control de garantías. Y en ese caso, pues si el juez considera que esos nuevos elementos materiales probatorios permiten inferir que la medida de aseguramiento no privativa de la libertad o, por ejemplo, la sustitución de la detención en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria es suficiente para el cumplimiento del fin constitucional, pues accederá a la solicitud elevada por las partes y dará las órdenes administrativas respectivas al INPEC. Bien. Bueno, esto es con relación a la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento. ¿Cómo sustenta uno adecuadamente una revocatoria o sustitución de una medida de aseguramiento? Pues uno tiene que ir donde el juez y contestar el caso, porque los jueces de control de garantías no conocen el caso. Ellos no son el juez de conocimiento, ellos simplemente reciben una carpeta proveniente del centro del centro de servicios judiciales de la oficina de apoyo a los jueces de control de garantías y pues ellos desconocen qué decía la imputación, ellos desconocen cuáles fueron las circunstancias que se surtieron al interior de la audiencia de medida de aseguramiento. Entonces, como mínimo, pues la defensa o el interesado en la sustitución o en la revocatoria de la medida de aseguramiento tiene que decirle al juez qué fue lo que le imputaron a esa persona, ¿sí? Cuál fue la medida de aseguramiento con que esta persona fue cobijada, cómo se construyeron desde el punto de vista argumentativo y probatorio los elementos estructurales de la medida de aseguramiento y finalmente cómo esos elementos estructurales desaparecen a partir de elementos materiales probatorios, evidencia física nueva, es decir, no valorada en la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, esta audiencia es una audiencia que tiene un orden argumentativo, que parte, repito, de la base de que el juez de control de garantías desconoce el caso y que hay que ponerlo en contexto. Hay que ser lo más descriptivo posible en estas audiencias porque estas audiencias, por lo general, fracasan por la falta de orden en la realización de la argumentación, fracasan por la debilidad de los elementos materiales probatorios nuevos que se llevan a la diligencia. Pero esta audiencia tiene una particularidad también, y es que uno como defensa tiene que analizar muy bien eh, el hecho de solicitar una revocatoria de medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque la defensa en esa audiencia descubrirá y pondrá en conocimiento de la Fiscalía elementos materiales probatorios nuevos que eventualmente serán llevados a juicio. Eso, en algunos casos, comporta una anticipación del programa metodológico de la defensa. Y eso resulta abiertamente antiestratégico. Entonces, hay que hacer una valoración
concreta para determinar si esos elementos se guardan para juicio o si esos elementos se esgrimen en una revocatoria o sustitución de medida de aseguramiento, porque desde la perspectiva de la defensa, eventualmente uno lo que puede lograr es fortalecer la teoría del caso de la fiscalía. El proceso penal es un escenario de litigio estratégico donde hay que pensar cada paso que se da. Uno no puede tomar decisiones viscerales en el procedimiento penal. Desde luego, pues la privación de la libertad digamos, del imputado en establecimientos de reclusión es bastante desesperante, tanto para el imputado como para la familia, como para el defensor, quien es calificado en últimas por si se produce o no se produce una libertad prematura dentro del procedimiento, dado que la sentencia se produce años después de la imputación. Bueno, hablemos ahora de las causales de libertad y hagamos digamos, un repaso pequeño de esa temática. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Las causales de libertad las encuentran ustedes en el artículo 317 y 317A de la Ley 906. Las primeras tres causales de libertad pues son causales, digamos, objetivas. Entonces, cuando la persona cumplió la pena impuesta en la sentencia condenatoria, pues debe quedar en libertad, o cuando dentro del término de la medida de aseguramiento ha estado privado de la libertad por un término igual al que cumpliría estando privado de la libertad como penado, pues también debe producirse la libertad, o cuando se ha producido la preclusión del procedimiento o cuando se produce la absolución, la libertad debe producirse de manera inmediata. También se produce la libertad cuando se produce la aplicación total o parcial del principio de oportunidad. Esa es una causal de libertad objetiva, automática. También se produce la libertad como consecuencia de los pactos a los que lleguen la Fiscalía y la Defensa en el contexto de los preacuerdos aprobados ante el juez de conocimiento. Y finalmente se produce la libertad por un término genérico que se ha desarrollado digamos, en nuestro gremio de los penalistas, que es el famoso vencimiento de términos. La libertad por vencimiento de términos, que inicia a partir del numeral cuarto del artículo 317 de la Ley 906 o el numeral cuarto del artículo 317A de la Ley 906, que fue introducido por la Ley 1809 del año 2018, la que está orientada a la desarticulación de grupos armados organizados o de grupos delictivos organizados. Bien. Ese vencimiento de términos entonces implica que nosotros conozcamos de entrada cuáles son los términos máximos de duración de una medida de aseguramiento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Las medidas de aseguramiento no se pueden prolongar de manera indefinida dentro del procedimiento penal. Así lo establece el parágrafo del artículo 308 de la Ley 906, que nos dice que las medidas de aseguramiento tienen un término máximo. Pues esto porque una persona no puede durar privada de la libertad de manera indefinida, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de San José de Costa Rica, que indican que la persona debe ser juzgada en un plazo razonable, evitando las dilaciones, las demoras injustificadas en el proceso de juzgamiento, porque eso impacta en los derechos fundamentales, en los derechos humanos del procesado, entre esos la libertad cuando se decreta una detención preventiva. La medida de aseguramiento entonces tiene un término máximo dependiendo de diversas circunstancias. Frente a los delitos comunes que admiten medida de aseguramiento, el término máximo de duración de la medida de aseguramiento es de 1 año. Frente a los delitos frente a los procesos que se surten por delitos ante la justicia penal especializada, que son los delitos más graves, secuestro, extorsión, etc., genocidio, o sea, los delitos graves de competencia del juez penal especializado. En esos casos concretos, pues el término máximo de duración de la medida de aseguramiento es de 1 año prorrogable por otro año.
prorrogable por otro año a solicitud del fiscal. Entonces, ese término de un año prorrogable por otro año aplica para los procesos en los cuales se investigan delitos de competencia de la justicia penal especializada, juicios por actos de corrupción, cuando son 3 o más los imputados, cuando la investigación se sigue por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Entonces, en esos casos concretos, el término máximo de duración de la medida de aseguramiento es de un año, prorrogable a solicitud del fiscal por un término igual, es decir, por otro año, acreditando que se mantienen los fines constitucionales de la medida de aseguramiento y descontando de esos términos, pues, desde luego, aquellas suspensiones del procedimiento que se dan como consecuencia de maniobras dilatorias desplegadas por la defensa. Cuando estamos hablando de investigaciones contra grupos delictivos organizados, pues el término máximo de duración de las medidas de aseguramiento es de 3 años. Y cuando estamos hablando de investigaciones contra grupos armados organizados, pues la medida de aseguramiento tendrá una duración máxima de 4 años. Entonces, ¿cómo se produce la libertad por vencimiento de términos? La libertad por vencimiento de términos se produce cuando el término máximo de duración de la medida de aseguramiento se ha vencido. Pero esa libertad también se verifica en determinadas etapas procesales acorde con los numerales 4, 5 y 6 de los artículos 317 y 317A del Código de Procedimiento Penal. Veamos en la siguiente diapositiva en qué etapas procesales y en qué términos se producen las libertades por vencimiento de términos. Entonces, en las circunstancias en las cuales entre la imputación y la presentación del escrito de acusación frente a delitos ordinarios, no se ha presentado el escrito de acusación o no se ha presentado la solicitud de preclusión, es decir, se presentó la imputación, pero no se ha presentado la solicitud de preclusión o no se ha presentado el escrito de acusación y han transcurrido más de 60 días, en esos casos, pues se produce una causal de libertad automática prevista en el numeral cuarto del artículo 317 de la ley 906. Cuando se trata de la etapa comprendida entre la presentación del escrito de acusación y la iniciación del juicio oral y han transcurrido más de 120 días, pues también se produce una causal de libertad inmediata, que es la del numeral quinto de la ley, del artículo 317 de la ley 906. Y cuando iniciado el juicio oral no se ha producido la audiencia de sentido del fallo o la audiencia de fallo y han transcurrido 150 días, pues se produce también una causal de libertad específica. Estos términos se modifican para las investigaciones contra grupos armados organizados o grupos delictivos organizados. Es importante indicar que esos 60 días, esos 120 días o esos 150 días se duplican cuando las investigaciones penales se surten contra 3 o más acusados o imputados, cuando las investigaciones penales son de competencia de los jueces penales especializados, cuando los delitos que se investigan son delitos relacionados con actos de corrupción o cuando los delitos que se investigan son delitos sexuales. En esos casos, entonces, ese término de 60 días, ese término será ya de 120 días, el término de 120 será de 240 días y el término de 150 días será de 300 días. Se duplicará ese término en esos casos específicos. Esto es, cuando las investigaciones son por delitos de competencia de los jueces penales especializados, por delitos sexuales, por delitos relacionados con actos de corrupción o cuando hay 3 o más imputados o acusados dentro del procedimiento. Cuando estamos hablando de grupos armados organizados, el término máximo de duración de las medidas de aseguramiento en estos casos concretos serán de 300, 400 y 400 días. 300 días cuando hay un solo imputado, 400 días, de 300 días cuando
entre la imputación y la presentación del escrito de acusación no se ha presentado el escrito de acusación o la solicitud de preclusión, o de 400 días entre la presentación del escrito de acusación y la iniciación del juicio oral, o 400 días entre la iniciación del juicio oral y la audiencia del sentido de fallo o el fallo respectivo. Es importante indicar en estos casos concretos que los términos corren de manera ininterrumpida, esto es, se cuentan de manera ininterrumpida todos los días, todos los días. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, sobre estas temáticas. Sobre eso hubo unas discusiones bastante complejas, bastante álgidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. No, aquí los términos no se cuentan en días hábiles, sino se cuentan en días eh, en días calendario. Eso por una parte. Y por otra parte, es importante indicar que no correrán los términos cuando las suspensiones del proceso se producen como consecuencia de maniobras dilatorias imputadas a la defensa o de hechos externos constitutivos de fuerza mayor que impidan la realización de las diligencias por parte de la Administración de Justicia. Bien, estas temáticas relacionadas con la libertad, pues son temáticas, digamos, como lo pudimos ver a lo largo de estas sesiones, bastante complejas. Es importante que nosotros estemos constantemente repasando las normas sobre esta materia. Es importante que nosotros estemos constantemente releyéndolas, y en la práctica es donde uno empieza a manejar, digamos, con mayor solvencia este tema del régimen de las restricciones a la libertad. El día de mañana iniciaremos con una etapa diferente de nuestra capacitación. Es porque además ya entraremos a hablar de las audiencias de conocimiento, hablaremos de la audiencia de acusación el día de mañana, de los requisitos de la acusación. Posteriormente entraremos a una audiencia que va a ser, digamos, nos va a tomar unas cuantas sesiones, que es el tema de la audiencia preparatoria, y finalmente hablaremos del juicio oral para poder, digamos, englobar en términos generales el proceso penal de ley 906. Bueno, queridos amigos, les agradezco mucho su participación en estas charlas. Les extiendo un abrazo fraterno y los espero el día de mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo, registrándose en el formulario de la descripción, y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.